¿cómo están? 193 Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, de ellos 147 reconocen ya al Estado de Palestina en la Asamblea General de Naciones Unidas. Palestina participa, recordemos, como Estado observador no miembro desde noviembre del año 2012. Pero Francia y Reino Unido han anunciado por separado que van a reconocer a Palestina como Estado con los límites del 67. La gran pregunta es, ¿qué hay detrás de esta medida? ¿Cuál es la estrategia? Hoy lo analizamos en el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves que hacen a la coyuntura de este tema hoy en el mapa. Palestina, reconocimiento internacional. Vamos a identificar en nuestro mapa mundi a aquellos países que, ahí lo tienen, han reconocido a Palestina como un Estado, que fue declarado oficialmente por la Organización para la Liberación de Palestina el año 1988, reclamando soberanía sobre sus territorios reconocidos internacionalmente: Cisjordania, Jerusalén del Este y la Franja de Gaza. Esta declaración se produce durante la primera intifada, con Yasser Arafat proclamando un Estado independiente con Jerusalén como su capital. Hemos identificado de color amarillo a los países que sí reconocieron a Palestina como Estado ese año, el 88 y también el 89. Irán, Argelia, Bahrein, Indonesia, Irak, Kuwait, Libia, Malasia, Mauritania, Marruecos, Somalia, Túnez, Turquía, Yemen, Afganistán, Bangladesh, Cuba, Jordán, Madagascar, Nicaragua, Pakistán, Qatar, Arabia Saudita, también Serbia, Emiratos Árabes Unidos, Namibia, Albania, Brunei, Djibouti, Sudán, Chipre, República Checa, Egipto, Gambia, India, Nigeria, Eslovaquia, Sri Lanka, Belarus, Namibia, Rusia, Ucrania, Vietnam, China, Burkina Faso, Camboya, Comoras, Guinea, Bissau, Mali, Mongolia, Senegal, Hungría, Cabo Verde, Corea, también del norte, Níger, Rumanía, Tanzania, Bulgaria, Maldivas, Togo, Zimbabue, Chad, entre otros. Los vemos identificados allí. Hay que decir que de color verde están los países que también reconocen a Palestina, pero que lo han hecho el año 1992. Azerbaiyán, Turkmenistán, Bosnia-Herzegovina, y desde el año 1994 Tayikistán, Uzbekistán, y desde el 95 Papúa Nueva Guinea, Sudáfrica, Kirguistán, Malawi. De color rojo los países desde el año 2004, Timor Oriental, el 2006 Montenegro, el 2008 Costa Rica, el Líbano, Costa de Marfil, desde el 2009 Venezuela, desde el año 2010 Argentina, Bolivia, Ecuador, el 2011 Chile, Guyana, Perú, Surinam, Paraguay, Uruguay, Liberia, Sudán del Sur. Es decir, un despliegue total de los países que además reconocen a Palestina como un Estado, que respetan la autodeterminación de los pueblos. Y hubiese sido interesante saber también cuántos de estos países forman parte del G20, cuáles representan al G7 y cuáles forman parte hoy de esta nueva estructura del sur global a la cabeza del BRICS Plus, que también son tres ejes centrales que tienen un contrapeso geopolítico importante en este tema. De esto vamos a hablar con nuestra invitada. Emerlinda Malcott nos acompaña en directo para el análisis hoy en el programa del Mapa. Qué gusto tenerla en Telesur. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Partamos desde el principio. Me voy a quedar con este mapa. 147 países del total que hacen a los miembros de Naciones Unidas reconocen que Palestina es un Estado, además soberano, con autodeterminación, con decisión propia, y que varios de estos países han venido condenando, no solamente los pueblos, sino también sus líderes, la masacre que sigue cometiendo Israel. La gran pregunta es, Reino Unido y Francia se convierten en dos países claves. Además, forman parte de los 5 países miembros permanentes de Naciones Unidas con derecho a veto. Si nosotros jugamos en el imaginario y colocamos a estos 5 países, quedaría prácticamente Estados Unidos sola con esa política. ¿Cómo podemos hacer esa lectura que se convierte prácticamente en una jugada de ajedrez, Emerlinda? Bueno, yo creo que no hay que ser tan optimismo sobre la posición de Francia y de Gran Bretaña. El hecho es que reconocer a Palestina obedece a otros motivos que la solidaridad con el pueblo palestino. En el caso de Francia, lo que se trata es, y en el caso de Gran Bretaña, es reposicionarse en Asia del Oeste, en el contexto donde
hay muchísimos cambios. Entonces, en el caso de Inglaterra, ellos se alían en esto con Turquía para participar al control del norte de Siria, que está bajo control de Turquía. Y en el caso de Francia, eso tiene lugar dentro de unas negociaciones que tienen con Arabia Saudita. De hecho, en la conferencia donde se va a reconocer a Palestina, está coorganizada con Arabia Saudita, y el objetivo de Francia es reanudar vínculos más fuertes con Arabia Saudita, y especialmente en la posibilidad de retomar un control sobre el mar Mediterráneo que Arabia Saudita puede llevar en el caso de la recomposición a través de Siria. Entonces, eso es una primera cosa. Y la segunda cosa tiene que ver con la forma en la cual van a reconocer el Estado palestino, porque aquí no se habla de soberanía cuando se lee los discursos tanto de Macron como de Starmer. Y en este contexto, Merlinda, con estas posiciones que además tienen un interés por detrás, que bien lo reseñas, porque recordemos que han sido estos mismos países que plantearon en su momento cuando se debatía en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, donde se ha convocado a estos países miembros para que puedan analizar la situación crítica que atraviesa Gaza ante el genocidio que emprende el régimen sionista de Israel a la cabeza de Benjamin Netanyahu. Ellos inclusive habían propuesto llevar fuerzas militares para tener, entrecomillado, el control del territorio. Pero ¿qué es lo que realmente quieren controlar? Los recursos estratégicos, seguir bajo ese servilismo que ha marcado Estados Unidos, pero que hoy, de manera narrativa y mediática, pues dice que podría afectar esta postura a la política exterior estadounidense. ¿Cómo entenderlo? Pues lo que hay que entender es que lo que quieren Francia e Inglaterra en este marco no es tanto ir en contra de Estados Unidos, pero yo veo una táctica donde se comparten las posturas, es decir, que Francia y Inglaterra lo que quieren es una Palestina desmilitarizada, con un Hamas desmilitarizado, y a donde no se van a resolver ninguno de los problemas principales que está enfrentando Palestina en este cuadro, que es el hecho que Israel no tiene fronteras y no quiere reconocer fronteras por su política expansionista. El segundo problema es que Palestina no tiene ningún control de su territorio y nunca lo va a tener si sigue un Estado desmilitarizado con ninguna capacidad de controlar cualquier cosa. Y tampoco viene esa propuesta que hace Francia e Inglaterra, tampoco viene con la posibilidad de limitar la anexión, o más bien poner un fin a la anexión de Cisjordania por parte de Israel. Entonces, esto está en un marco más grande también, que tiene que ver con la normalización de los estados árabes con Israel, porque, por ejemplo, si volvemos a Arabia Saudita, siempre ha dicho que si firmará los acuerdos de Abraham a condición que la cuestión palestina sea resuelta. Entonces, Francia e Inglaterra llevan aquí en la mesa una solución totalmente facticia, porque no da nada a Palestina, de hecho, pero que permite a Arabia Saudita avanzar en estos acuerdos, y eso es lo que se plantea. Tenemos que ver también en las próximas semanas y meses. Pero la verdad es que aunque Israel está totalmente debilitado en el escenario internacional en cuanto a su credibilidad y legitimidad como Estado democrático, etcétera, lo que vemos dentro de esta propuesta de Francia e Inglaterra es que se sigue la estrategia de Israel, que es expansionista y de control total sobre a la vez el territorio palestino, pero también de sus vecinos, que sea Líbano, Siria y también Egipto y Jordania. Son puntos claves que nos ayudan a entender la jugada, porque así también la podemos denominar, de lo que está haciendo el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, así como el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Hay más intereses que se barajan, que van no solamente desde las posiciones políticas. Algunos hablan de chantajes, inclusive económicos, en medio de esta guerra arancelaria. Una carta por otra. Podría ser parte también de la estrategia. Marquemos nosotros una pausa. Al regreso profundizamos el análisis y lo hacemos revisando nuestra escala.
Esta vez a través del portal de Prensa Latina, que está titulando de la siguiente manera: los amigos de la Carta de Naciones Unidas han demandado medidas urgentes para Palestina. Al intervenir en la Conferencia Internacional de Alto Nivel sobre el arreglo pacífico de la cuestión de Palestina y la implementación de la solución de los dos estados, el representante permanente alterno de Venezuela, Joaquín Pérez, habló en nombre del bloque de países. Subrayó el diplomático la necesidad de adoptar acciones concretas para poner fin a esa colonización, a esa ocupación y violencia sistemática contra el pueblo palestino, con el objetivo de garantizar la paz a través de la justicia. También el canciller venezolano Iván Gil, a través de su cuenta en Telegram, enviaba un mensaje y decía: se ha acompañado un fragmento audiovisual del discurso también del diplomático venezolano en Naciones Unidas. Ha señalado que para asegurar esa paz con justicia es esencial exigir a Estados Unidos que cese su complicidad con Israel. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí en esta imagen es la devastación de Gaza. La cifra de masacrados por Tel Aviv asciende a más de 59,000. Más de 30,000 de ellos son niños. Y es que se ha filtrado en junio pasado de este 2025 un informe donde Estados Unidos declaró que se oponía a las medidas para reconocer de forma unilateral, así clasifica el informe, un Estado palestino. Alegó en ese momento que el paso de Francia podría ir en contra de los intereses de esa política exterior estadounidense y acarrear consecuencias también para las relaciones que aún mantiene con Francia y Reino Unido. A eso se ha sumado la declaración del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien decía que era una irresponsabilidad lo que estaba haciendo Emmanuel Macron y Keir Starmer. Desde España, sumemos a Ramón Pedregal, profesor y escritor, nos acompaña en directo en este tema del mapa. Qué placer tenerlo, profesor, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por su invitación. Gracias, profesor. Esta situación, digo con precisión, tanto la de Francia como la de Reino Unido, dicen algunos expertos, tendría relación con esta carrera impositiva arancelaria que implementa la administración de Donald Trump. Una carta por otra, es decir, una presión por otra de manera recíproca. Así se puede entender la postura que además se alarga hasta septiembre, cuando se desarrolla la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Por qué no hacerlo ahora? Bueno, ¿cómo creer a Starmer, que es sustituto de Corbyn, primer ministro inglés? Él es un sionista de pro que expulsó a los laboristas del partido que se habían manifestado a favor de Palestina. Tiene un compromiso muy fuerte con Trump, con toda la administración que facilita el establecimiento colonial. Hay que tener en cuenta que el laborismo, como explica Ilan Pappé en su último libro titulado El lobby sionista, una historia a ambos lados del Atlántico, y en época de Blair fue cooptado por el sionismo a base de corromper su dirección con muchos millones de dólares hasta separar al partido de los sindicatos. Starmer es el representante del sionismo en Inglaterra, y el que hoy declare que falta de ética y de moral, cuánta hipocresía, que en septiembre va a reconocer a Palestina, lo único que manifiesta es que siente cerca el dedo que le dice hasta dónde se sabe de su responsabilidad, que no solo ha enviado armas a los asesinos, sino que ha establecido un corredor aéreo para abastecer a los criminales que va desde Londres, pasando por París, a Chipre y desde ahí a Tel Aviv, además de haberse denunciado la participación de sus militares, los militares británicos, en la guerra sionista contra Gaza. Y lo mismo ocurre con Macron.
un personaje que trabaja o ha trabajado a las órdenes de los Rothschild, y tanto uno como otro perseguían a los ciudadanos que se manifestaban con banderas palestinas. Las raíces del ente colonial están en Inglaterra y Francia. Recuérdese el acuerdo Balfour de este ministro inglés con Rothschild para entregarle Palestina, o el de Sykes y Picot repartiéndose Inglaterra y Francia la región. Lo que ocurre ahora es que ven que a consecuencia del genocidio pierden negocios y van a cambiar la situación en la región debido a la exposición pública que ha alcanzado el genocidio, y el aislamiento del sionismo les marca y obstaculiza su influencia. Ellos, tan defensores de los ucronazis y de los sionazis, cuando ven que pierden Ucrania y que su defensa de la colonia en Palestina les expone gravemente, quieren colocarse de perfil para disimular su implicación, su colaboracionismo. El genocidio como método colonial es un informe de la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, donde se nos expone los negocios que tienen todos ellos en torno a la ocupación de Palestina. Y ese El tercer... Sí, perdón, dígame. Sí, profesor, y ese es un tema puntual que además nos ayuda a entender los verdaderos intereses que se barajan por encima de la vida. Estamos hablando de élites que siguen lucrando con la muerte, con ese negocio del genocidio y los asentamientos ilegales que usted nos revela de este informe ampliamente divulgado por esta relatora especial para territorios palestinos ocupados. Ajá. Sí, hay que tener en cuenta además un asunto que afecta a todo ello, y es que el establecimiento al que llaman Estado de Israel no tiene constitución, no tiene fronteras, es ilegal porque no cumple ni con la ley internacional ni con los principios de la ONU, y sus representantes son declarados genocidas y tienen causa abierta en la Corte Penal Internacional. Este grupo criminal es el defendido por la UE y defendido en concreto por los gobiernos de Inglaterra y Francia, que buscan un lugar en la sombra para proteger sus negocios. En mayo de 2024 se denunciaba que desde octubre de 2024 Inglaterra había entregado al ente colonial Israel 60 aviones de combate y salieron desde la base británica de Chipre, base que también utiliza Estados Unidos para sus masivos envíos de armas. Desde finales de 2022 a junio de 2023 había enviado 57 millones de libras en aviones, helicópteros, drones, vehículos blindados, tanques, granadas, bombas y misiles. Ahora bien, hay una noticia próxima que señala a Inglaterra como partícipe en los crímenes de guerra en Palestina, a Gaza. La empresa Pernod Industries de Durham, entre octubre de 2023 y abril de 2025, ha enviado 1.000 contenedores de armas a través de la naviera sionista Zim hasta el puerto de Asdod. ¿Cómo se entiende esto mientras se dice que se va a reconocer a Palestina? Pero en mayo, el régimen británico aprobó la entrega de armas por valor de 169 millones de dólares para los 3 próximos meses, y estamos en el tercer mes, justo cuando dicen que van a reconocer a Palestina. No perdamos de vista que la propaganda sionista dice que la guerra es entre Israel y Hamás. Ya vemos que la mentira es la base primera del ente colonial impulsado por Inglaterra. Repiten desde tiempo inmemorial que van a reconocer a Palestina y nunca lo han hecho. Ahora repiten la frase, ¿quieren disolver su implicación? Otra vez el mismo engaño. ¿Cuánto colonialismo ha costado en vidas palestinas? ¿Cuánto negocio han hecho? ¿Quieren algo serio? Limpien de sionazismo a Palestina, cierren todo comercio a los sionazis, juzguen a los responsables del genocidio, de los crímenes de guerra y lesa humanidad. Repongan al pueblo palestino sus refugiados, sus necesidades de alimentos, de agua,
de medicinas y paguen por los delitos que han cometido. Sin lugar a dudas, marca los ejes centrales de este tema, los intereses, como siempre, de estas potencias como Francia y Reino Unido. Una narrativa simplemente mediática para ganar tiempo. Me gustaría, profesor, compartir con usted y con nuestros televidentes el siguiente escenario a través de nuestra leyenda. El canciller de Brasil, Mauro Vieira, declaraba esto ante acusaciones creíbles de genocidio. Decía, no basta con invocar el derecho internacional, debemos aplicarlo, pero con determinación. Profesor, el gigante suramericano Brasil ha anunciado que asumirá medidas no solamente diplomáticas, políticas, sino también militares y hasta económicas. No va a permitir que se siga enviando armamento hasta el régimen sionista para seguir masacrando a los palestinos. Algo está cambiando en algunos dirigentes políticos que deciden asumir decisiones reales, pasar de la denuncia a la acción. ¿Cuál sería su lectura? Claro, es que en la decadencia del imperio, los pueblos y los gobiernos que aspiran a ser dignos también optan por medidas que sean efectivas sobre los acontecimientos más trágicos que nos rodean. El presidente Lula está exponiendo ni más ni menos algo que ya se debía haber hecho hace muchísimo tiempo. Los palestinos llevan sufriendo esta situación desde 1948, fíjese, y sin embargo hasta ahora han considerado siempre el mundo ese que llaman occidental como algo a lo que se puede atender solamente bajo su punto de vista, sus intereses comerciales y políticos y su continuo abuso de todos los pueblos a los que somete. En el caso de la región de Medio Oriente, todos podemos ver cómo han tratado a los pueblos que han pretendido independizarse o que han pretendido poner su soberanía por delante de los intereses del imperio. Siempre los han bombardeado, siempre han buscado el caos, siempre se han propuesto abandonarlos a la muerte y en el caso de Gaza lo vemos más claramente. ¿Qué podemos esperar de quienes no cumplen ni siquiera con la Carta de las Naciones Unidas? Bueno, en este caso Lula está haciendo ver que es preciso, que es urgente tomar medidas con respecto a lo que está sucediendo. Y claro, las primeras medidas que habría que decir es bloquear al ente sionista, al ente que alimenta todas las guerras y el caos general en la región y en buena parte del mundo. Sin lugar a dudas, además que esto también podría perjudicar el gran negocio del que nos hablaba, profesor, de Reino Unido y también de Francia. Seguir alimentando estos complejos militares e industriales. Los conflictos son vitales para generar recursos para estas potencias colonialistas. Gracias, como siempre, por compartir su análisis con Telesur y con El Mapa. Vamos nosotros a finalizar el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en El Mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Estrategia. Cuando aumenta la presión sobre Israel, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, han afirmado que reconocerán al Estado palestino en septiembre durante la Asamblea General de la ONU. Ambos han reconocido que esta medida se aplicará siempre y cuando Israel detenga el genocidio. Si lo detiene, no lo harán. Pero podría leerse también como una carta de ventaja a la presión que reciben de Donald Trump con la política arancelaria, que es una verdadera postura hacia la defensa de la vida. No hay que confundir lo que es un relato narrativo mediático a una acción directa
que podrían ejercer quienes se siguen beneficiando también de la muerte en Palestina. 2. Derecho a veto. Mientras los pueblos del mundo claman por un alto al fuego en Gaza, se pare además la masacre, se castigue a Israel. La postura de estos dos países, además miembros del G7, ha generado revuelo dentro de la política exterior estadounidense, porque sería una jugada casi de ajedrez. Si la postura de Londres y París fuese real y se materializara en reconocer a Palestina como un Estado, serían ahora 4 miembros permanentes con derecho a veto en el Congreso de Seguridad de Naciones Unidas, en ese Consejo de Seguridad contra Estados Unidos. 3. Invasión. Los intereses de potencia se anteponen a los derechos de los pueblos como el de Palestina. Si no son sus riquezas, es su territorio, todo con el fin de justificar el exterminio étnico hasta invasiones. Francia y Reino Unido ya habían pedido llevar sus fuerzas militares a Gaza para mantener el supuesto control después de un cese al fuego de Israel. Pero, ¿por qué lo harían? ¿Por qué la paz? ¿O porque los recursos estratégicos son su prioridad? Esas son algunas de las preguntas sobre la mesa. Soy Paola Pérez. Nos vemos en la siguiente edición del Mapa.